Bien, buenos días, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a analizar un circuito, ¿cierto?, de fuerza, ¿ya?, de control industrial para motores trifásicos, ¿ya?, en el cual vamos a encontrar como vemos acá, tres motores, ¿cierto?, que vamos a encender eh, de acuerdo, ¿cierto?, a un orden o en cascada. La verdad que eso lo da el, el circuito, ¿cierto?, de control, esa lógica de funcionamiento, ¿ya? Con un botón de paro, ¿cierto?, de tensión del sistema, ¿ya? Pero, reitero, ¿cierto?, la idea es, esta vez, analizar, ¿cierto?, que es el ejercicio que aparece en la guía, ¿cierto?, respectiva, analizar el circuito de fuerza, no el de control, ¿ya? Yo les recuerdo que en un circuito industrial tenemos circuito de fuerza y un circuito de control. El circuito de control es como toda la lógica de funcionamiento y que, ¿cierto?, podemos ir cambiando. En cambio, el circuito de fuerza trae toda la red necesaria, ¿cierto?, la red de energía necesaria para hacer funcionar estos motores, ¿ya? Y ahí es donde, ¿cierto?, nos queremos centrar esta vez, ¿ya? Bueno, empecemos, ¿cierto? En la parte superior están las tres líneas trifásicas que la L1, L2, L3 o RST también se conocen, ¿cierto? Con esas letras asignadas, ¿ya? Esa red trifásica debe llegar a cada motor, ¿ya?, para su, ¿cierto?, correcto funcionamiento o la puesta, ¿cierto?, en marcha, ¿ya? Eso, ¿cierto?, se hace básicamente a través de tres interruptores, ¿cierto?, trifásicos aquí, tres sistemas de interruptores, ¿ya?, que están en los contactores, ¿no? Estamos hablando de los interruptores, ¿cierto?, principales de un contactor, KM1, KM2 o KM3, tres contactores, ¿cierto?, con interruptores, los cuales, ¿cierto?, se van activando. Ahí, ¿cierto?, vemos cómo se activó el primer contactor para hacerle llegar esa energía al motor 1. O el segundo, ¿cierto?, para hacer llegar energía al segundo motor, ¿ya? O el tercer contactor, ¿cierto?, los interruptores del tercer contactor para hacerle llegar energía al tercer motor y, ¿cierto?, utilizar un botón, ¿cierto?, de detención, que esta parte, ¿cierto?, está en el circuito de control, ¿ya? Lo que es el interruptor de paro está en el análisis del circuito de control, que también lo hemos visto, ¿ya? Bueno, de la línea trifásica vamos a pasar al QM1, que son, ¿cierto?, los conocidos automáticos, pero en este caso trifásicos, ¿ya? Tenemos acá las tres líneas, tres automáticos, podríamos pensar que son independientes uno de cada uno, ¿cierto?, para cada línea, ¿ya?, que nos van a limitar el flujo de corriente, ¿cierto?, eléctrica, que pasa, ¿cierto?, hacia las cargas eléctricas, que en este caso son los motores. Recordemos que las cargas eléctricas son los elementos, ¿cierto?, en definitiva, que estamos utilizando y que tienen alguna función, como son los sistemas, ¿cierto?, de luces, como son los sistemas de calefacción, como son en este caso los sistemas, ¿cierto?, de movimiento o que producen movimiento, como son los motores, ¿ya? Principalmente. Tenemos otros, pero estos son los elementos, ¿cierto?, comúnmente que vamos a encontrar en las empresas. Luces, sistemas térmicos y sistemas de movimiento como los motores, como carga eléctrica. Bueno, estos tres automáticos en sí, ¿ya?, están unidos generalmente, ¿cierto?, por una parte como física que hace, ¿cierto?, que los tres automáticos, ¿cierto?, se puedan, podríamos decir, abrir, ¿ya? Porque acá tenemos que está cerrado, 1, 2 está cerrado, 3, 4 está cerrado, 5, 6 está cerrado. Eso permite el flujo de corriente hacia los motores, ¿ya? Pero si este flujo de corriente sobrepasa el límite, ¿cierto?, de corriente indicada por el automático trifásico, ¿cierto?, se va inmediatamente a cortar o se va a abrir, así, ¿cierto?, realizando un sistema de protección para el flujo de corriente eléctrica, ¿ya? Bueno, siguiendo por
esto automático, nos encontramos, ¿cierto?, ya con los contactores, que son interruptores accionados por campos electromagnéticos, ¿cierto?, a través de una bobina, ¿ya?, de la bobina de KM1, la bobina de KM2 o la bobina de KM3, ¿ya? Y, ¿cierto?, se van cerrando esos interruptores para que la energía llegue a los motores, como podemos ver, y estos, ¿cierto?, entran en funcionamiento, ¿ya? También, antes, ¿cierto?, del motor se pone un relé térmico, ¿cierto?, accionado por temperatura, frente a alguna falla, ¿cierto?, del circuito, también, ¿cierto?, como elemento de protección, y que va a desactivar el sistema en caso de haber un problema. ¿Ah? Aquí, ¿cierto?, se puede desactivar el sistema eléctrico, ¿cierto?, el movimiento de los motores en caso de haber un problema. Esos son los relés térmicos. ¿Qué problema puede haber? Bueno, se corta alguna de las líneas que llegan a los motores. Por ejemplo, aquí vamos a simular la primera línea, ¿ya? Que hay un corte acá, en la primera línea que llega al motor 1, estamos simulando, entonces indica al tiro un problema, y, ¿cierto?, el circuito hay que detener. Ahí me está indicando, ¿cierto?, que hay un problema con el relé térmico, ¿cierto?, que está indicando algún corte dentro de las líneas, ¿ya? Esa es más o menos, ¿cierto?, la idea del relé térmico, ¿ya? Tenemos que ir aquí al circuito de control, como, ¿cierto?, para visualizar el problema que había, ¿cierto? La luz la luz se va a encender para indicar justamente este sistema. Y por último, bueno, vamos a tener los tres motores, ya están ahí, ¿cierto?, indicados, que son, ¿cierto?, el flujo de corriente eléctrica, ¿cierto?, que llega a estos elementos para producir movimiento. Esa es la idea del motor eléctrico. Al interior, ¿cierto?, hay campos magnéticos, al interior del motor, llegan estos flujos, ¿cierto?, de corriente eléctrica, y vamos a crear el movimiento en estos motores. Este es el esquema de fuerza en forma general, ¿cierto?, para este tipo, ¿cierto?, de circuitos, ¿cierto?, de motores en cascada, dice acá, pero la verdad que ese orden va a estar establecido va a estar establecido por el circuito, ¿cierto?, de control, o la lógica de control, ya, respectiva. Bien, eso es, ¿cierto?, el análisis del circuito de fuerza para que puedan desarrollar su guía en, en perfectas, ¿cierto?, condiciones. Nos vemos, estén bien.